charlas de hoy, pues, propuestas por el doctor Óscar Zorro fue, en principio, revisar temas de anatomía. Pues el objetivo era revisarlos en orden. Entonces, el primer tema propuesto fue el hemisferio cerebrales, surcos y giros. Y lo otro que había por decir era que ese título, digamos, es el título que le queríamos dar a la charla, a estas reuniones que por ahora en tiempo de pandemia la vamos a realizar los viernes, ojalá a esta hora. Y pues habíamos propuesto un título inicialmente que era Tertulias, pero el Hospital Militar ya está haciendo también una charla que se llama igual, entonces que, como dice el doctor Zorro, quedamos muy copiones de colocar el mismo nombre, entonces la idea es cambiárselo entre todos más adelante y obviamente pues encaminado a que la charla sea prácticamente, digamos, siguiendo la disciplina y la rigurosidad del profe Arana. Entonces por eso la charla lleva su nombre, o la sesión de charlas. Ahí al lado hay una foto pues, del profe conmigo y con uno de los internos que estaba en ese momento en el servicio. Entonces, lo que vamos a intentar tratar es un poco hablar de unas consideraciones históricas, la definición general de los lóbulos cerebrales, la anatomía de la fisura de Silvio, los lóbulos cerebrales incluyendo sus surcos y sus giros, y la anatomía del lóbulo temporal, tanto el lóbulo temporal como su parte mesial, también incluyendo los surcos y los giros. Posiblemente no vamos a alcanzar en 40 minutos, porque todo el mundo ya ahorita a las 7 tiene que irse a sus labores, pero hasta donde quedemos, pues dejamos ahí y en una próxima sesión en la semana podemos continuar los demás ítems. Una frase de Jean Fernel: la anatomía es para la fisiología lo que la geografía es para la historia, descubre la escena de la acción. Entonces, desde el punto de vista de las consideraciones quirúrgicas, lo que podemos decir es que la trepanación es quizás el procedimiento médico más antiguo y esto, dado que la neurocirugía comenzó desde muy temprano, incluso mucho antes del primer texto médico escrito, ya en el papiro Evers, ellos mencionaban unas técnicas de remoción y drenaje incluso de abscesos y remoción de tumores cerebrales a través de procedimientos rudimentarios de trepanación cerebral, que son las famosas fotos que vemos siempre en los libros. Realmente, Andrés Vesalius, que es considerado el padre de la anatomía, solo hasta 1543 fue que empezó a hablar del tema de los surcos y los giros. Sin embargo, los padres de la anatomía en la antigua Grecia, ellos le atribuían la formación de esos giros también a consecuencias divinas y en un momento de la historia, después de Thomas Willis, cuando publicó el libro Cerebri Anatomy, se empezó a hablar de la frenología, que era intentar ubicar toda la esencia la esencia del alma y del ser humano en el cerebro, y funciones cerebrales específicas también, que fue como el inicio de la cirugía funcional. Realmente, el primero en utilizar o en dividir los lóbulos cerebrales o el hemisferio cerebral en lóbulos fue el alemán, el fisiólogo alemán Friedrich Arnold, y fue el primero en correlacionar los lóbulos cerebrales o sus nombres con el hueso que estaban en contacto. Sin embargo, las primeras descripciones precisas de los lóbulos cerebrales son muy recientes, digamos que para la historia de la anatomía, ser de 1815, digamos, estar entre 1815 y 1865, cuando Gatriolet realmente fue el que mencionó los 5 lóbulos cerebrales y en su momento 4, y los nominó a cada uno de ellos, le colocó un nombre. Sin embargo, le debemos a Paul Broca, quien fue finalmente el que describió en el siglo XIX
cada uno de los lóbulos y en cada uno de los lóbulos lo que contenía, e intentó además en cada uno de los lóbulos describir una función precisa de cada uno, y además pues obviamente describir la famosa área de Broca que conocemos hasta hoy y otras áreas que seguramente también describió, pero que la más famosa es esa que mencionamos en los síndromes que, que incluyen el giro frontal inferior. El doctor Alexander Ecker y William Turner describen por primera vez en su obra en 1909, es decir, hace un poco más de 100 años, realmente los surcos y los giros, y el trabajo más reciente que se conoce de surcos y giros es el del doctor Rivas en su libro Cranial Cerebral Anatomy, que es, digamos, el libro en el 2007 publicado por la Universidad de Cambridge, donde él intenta hacer una relación craniométrica con cada uno de esos giros. Este es un dibujo del libro Cerebri Anatomy, y este es un dibujo de un cráneo que estaba siendo medido por Broca para poder intentar buscar puntos craniométricos también de abordaje al cráneo. Entonces, desde el punto de vista del desarrollo, solamente para mencionarlo, aquí vemos dos imágenes, una de un encéfalo, del desarrollo que ha tenido el encéfalo desde hace más de 300.000 años, cuando no existían digamos, los animales terrestres, solamente acuáticos, y todos esos animales primitivos acuáticos, digamos, empezó a estudiar su desarrollo encefálico, y lo que se encuentra es que las partes más desarrolladas de estos animales primitivos siempre fue, como lo vemos, el área del hipocampo y la amígdala, el hipocampo, la amígdala, el hipocampo, la amígdala y la corteza, que en este momento solamente vendría a corresponder lo que era el cuerpo calloso. Miren que el sistema olfatorio siempre estuvo presente una vez pasamos de ser anfibios a ser terrestres. Es decir, cuando estos anfibios primitivos pasaron a ser reptiles, y luego posteriormente a poder caminar sobre la tierra, todos de aquí en adelante lo que se empezó a desarrollar fue el sistema límbico y el sistema más primitivo, que era el olfatorio, porque era el único que nos permitía relacionarnos o tener una vida de relación. Y es de aquí la importancia de esto, que la corteza primitiva, que es a la que le damos el nombre a todo lo que está relacionado con la cintilla olfatoria y el sistema límbico, eh, digamos que tuvo un papel muy importante, como aquí lo vemos en esta imagen, hasta los primates, y luego de los primates lo que empezó a hacer el cerebro fue intentar ganar la mayor cantidad de área, es decir, tener la mayor cantidad de área de corteza, pero manteniendo el mismo volumen. Y la única forma de poder hacer eso era plegarse sobre sí mismo, y ese plegamiento fue lo que hizo que se desarrollaran cada uno de los giros cerebrales, como nosotros los podemos ver en la embriología de un humano normal. Aquí vemos la foto, que no vamos a hablar de embriología, pero igual simplemente era para mostrar que por eso fue que se formaron los surcos y los giros. Se dice que los surcos y los giros en los hemisferios cerebrales corresponden a las 2/3 partes de toda la corteza cerebral, y es donde se encuentra la mayor cantidad de neuronas y de información. Cada uno de estos giros, digamos que en profundidad son de 1 a 3 centímetros, y siempre van a tener un piso y dos paredes laterales hasta su emergencia de la salida del giro. Entonces, digamos que por, por regla general, vamos a definir anatómicamente qué son los hemisferios cerebrales. Entonces, los hemisferios cerebrales son aquellas estructuras más grandes que conforman el encéfalo o el sistema nervioso central. Son estructuras pares que se encuentran al lado y lado del cerebro. Eh, Contenidas dentro de ella están los ventrículos laterales, y por debajo de ella hay una conexión muy importante con el diencéfalo, que es el que finalmente va a conectar el tallo cerebral y la médula eh, a los hemisferios cerebrales. Digamos que Rotos no lo llama así, pero eh, yo siempre intento tener una mnemotecnia, entonces yo le coloqué, la denominé
como la regla de los tres. Entonces los hemisferios cerebrales, para poderlos estudiar anatómicamente, uno tiene que tener muy presente esta regla. Y es que cada hemisferio cerebral va a tener tres caras, una superior, una medial y una basal. Va a tener tres márgenes, uno superior, uno inferior y uno medial. Va a tener tres polos, un polo frontal, un polo temporal y un polo occipital, y va a tener tres tipos de fibras blancas, unas fibras de asociación, fibras comisurales y fibras de proyección. Entonces, si uno tiene claro, digamos, esa regla de los tres, nunca se le va a olvidar, nunca va a poder perder la ubicación anatómica. Digamos que el problema de los surcos y los giros es que Rotom, tanto Rotom como los autores previos a él, lo clasificaban en surcos y giros primarios, secundarios y terciarios. Desde el punto de vista funcional también lo clasificaban igual, y esto era importante dado que hay giros que son inconstantes. Entonces, para Rotom, los giros que eran más constantes, y menciono Rotom porque es el libro guía de nosotros, digamos, de neuroanatomía, para Rotom los surcos que siempre eran constantes eran tres surcos: la cisura de Silvio o la fisura de Silvio, el surco supracalloso y el surco parieto-occipital. Es decir, Rotom decía, mire, nada más usted puede reconocer estos tres surcos y a partir de estos tres surcos empezar a crear los demás surcos y giros cerebrales. Si en dado caso en los cerebros que tienen variaciones usted no encuentra surcos y giros, a través de estos tres surcos principales que se ven en el 100% de todos los encéfalos, usted va a poder reconocer los demás. Entonces eso es lo que vamos a intentar hacer. Aquí vemos un encéfalo. Esta es la primera fotografía del libro del doctor Albert Rotom. Y lo que vemos es un encéfalo. Vamos a describir entonces inicialmente las primeras tres caras, que son las primeras tres estructuras de la regla de los tres. Entonces vamos a decir que el encéfalo tiene una cara lateral, tiene una cara basal, que la podemos dividir en dos porciones. Una porción basal anterior y una porción basal posterior. La porción basal anterior va a estar en relación con la fosa craneal anterior y la porción basal posterior va a estar en relación con la fosa craneal media, en donde se va a depositar el lóbulo temporal y parte del lóbulo occipital. Va a tener una cara medial, que va a ser la cara que va a estar en contraposición con la otra cara del hemisferio contralateral. Esta cara es muy importante porque va a estar en relación con la hoz del cerebro, que va a ir de adelante hacia atrás, separando los dos hemisferios cerebrales y solo dejando la primera tercia parte un tercio de parte del giro del cíngulo expuesto y casi que besándose o tocándose con el giro del cíngulo del otro lado. El cuerpo calloso, que va a estar uniendo los dos hemisferios y sobre el cual va a descansar la hoz del cerebro. Y finalmente la cara lateral, que va a ser toda la cara expuesta, que vamos a tener, digamos, en contacto con las partes óseas. Entonces, en ese orden de ideas, vamos a tener las tres caras, lateral, basal y medial. Ahora, si uno es juicioso, digamos, dice, bueno, ya tenemos las tres caras, ¿dónde están los tres límites? Entonces, vamos a tener un límite superior o borde superior, vamos a tener un borde inferior, y ese borde inferior también lo vamos a dividir igual que la cara basal. Vamos a tener un borde inferior que va a ir recorriendo todo el opérculo frontal, es decir, el labio frontal inferior, y ese borde va a ir recorriendo la fosa craneal anterior en su parte más lateral, y vamos a tener el borde lateral posterior o el borde inferior posterior, que es la segunda porción de ese mismo, pero que va a recorrer simplemente la fosa craneal media. Estos bordes son importantes porque, por ejemplo, el borde superior va a dividir la cara lateral de la cara medial. Entonces, acá vamos a tener también, paralelo a la hoz del cerebro, el borde superior que está dividiendo la cara lateral de la cara medial. Vamos a tener el borde inferior que va a dividir la cara lateral de la cara basal, y finalmente vamos a tener un borde medial que aquí no lo estamos viendo en esta fotografía, no sé si acá sí lo alcanzan a ver. El borde medial va a ser el borde que va a dividir la cara lateral de la cara medial, pero en su porción más inferior. Entonces,
y este borde va a estar directamente en relación con el tallo encefálico. Además, este borde también va a tener las mismas dos porciones del borde inferior, una porción anterior y una porción posterior que va a ser, digamos, va a estar en relación con la región temporal mesial, y esta región temporal mesial conjunto al tallo encefálico van a terminar formando la cisterna ambiens y la cisterna crural. Vamos a describir los tres polos. Entonces, los tres polos que tiene el cerebro son el polo frontal, el polo temporal y el polo occipital. Aquí simplemente para volver a mostrar el límite superior o el borde superior del cerebro. El borde inferior, en este caso no es inferior sino basal, sino medial, perdón, y es medial porque está en relación con la superficie medial del encéfalo y en la parte más interna. Sin embargo, este también tiene una porción anterior y una porción posterior, como lo mostramos acá, y esto era lo que mencionaba el lóbulo temporal. Sin embargo, está en contraposición al otro lóbulo temporal que encontraríamos acá adentro, y aquí vemos el tallo cerebral. Simplemente para mostrar el septum pelúcido y el cuerpo calloso, que son las dos estructuras que están directamente en contacto una con la otra, y el cuerpo calloso, pues la interconexión que hace de los dos hemisferios cerebrales. Rotom o algunos anatomistas han decidido llamar a este lóbulo, por eso lo dejan ahí, como el sexto lóbulo cerebral, y le llaman lóbulo central. Desde el punto de vista quirúrgico es importante, y ahorita lo vamos a ver de dónde nace el concepto del lóbulo central. Desde el punto de vista de la cara basal, que era la que nos faltaba por mencionar de las tres caras, que no la veíamos en las fotografías anteriores, aquí vemos la cara basal, vemos la cisura longitudinal, pero en su porción inferior, digamos, proyectándola a la cara basal para poder separar los dos hemisferios, el izquierdo y el derecho. Y vemos los dos lóbulos temporales, e igualmente vamos a tener aquí, este vendría siendo el límite inferior o el borde inferior en su porción posterior. Aquí seguiríamos en el límite inferior en su porción posterior, pero en la porción más anterior del lóbulo temporal, y el borde inferior del lóbulo en la porción más anterior que va recorriendo el margen del lóbulo frontal. Eso, digamos que es la ubicación general de los hemisferios cerebrales. Ahora la idea es hablar un poco de la fisura de Silvio. Digamos que el paradigma de la neurocirugía moderna se basa en la ubicación anatómica precisa de las lesiones cerebrales, y a través del tiempo siempre se intentó tener puntos de referencias encima de la topografía encefálica que le permitiera al neurocirujano decidir o tener la capacidad de decidir durante el procedimiento dónde está ubicada la lesión. Y después de muchas disecciones, recordar después de que durante la Edad Media la anatomía, hubo un tiempo de oscurantismo en la anatomía, porque todos los estudios que se hacían eran en animales. Se prohibió la disección anatómica, además por unas razones, digamos, desde el punto de vista religiosas. Pero luego, hasta el Renacimiento, que empezaron nuevamente las disecciones, desde ahí hasta casi nuestro siglo, siempre se ha estudiado el encéfalo, y lo que se ha dado cuenta es que el cerebro solamente tiene dos surcos que son los más constantes de todos, independientemente incluso que haya malformaciones corticales: el surco o la fisura de Silvio y el surco parieto-occipital. Entonces, la fisura de Silvio pasó a ser el centro de atención en el siglo pasado, a comienzos del siglo pasado, por el doctor Cushing y el doctor Dandy, dado que la cisura de Silvio y el doctor pues, Yazarguil a mediados del siglo pasado, porque la cisura de Silvio, la fisura de Silvio es el centro de abordaje a la base del cráneo y a todas las estructuras que están ahí contenidas en él. Es la única manera que tenemos de poder abordar a través de esta ventana, y abrirla es, digamos, una de las técnicas más conocidas, o lograr abrirla para poder adentrarse en ella, es una de las técnicas más conocidas de cirugía, pues en la neurocirugía hoy en día.
Eso lo hace tan importante la fisura de Silvio y es importante conocerla. Digamos, uno habla de la fisura de Silvio y muchas veces no tiene en cuenta que básicamente el recorrido de ella es hablar de toda la anatomía del lóbulo temporal, del lóbulo frontal y del lóbulo parietal, que son los que la conforman. Antes de continuar con la fisura de Silvio, con la anatomía de la fisura de Silvio, es importante hacer una apreciación anatómica ósea. Pues aquí vamos a encontrar la fosa craneal anterior, el planum efenoidal. Aquí vamos a ver las clinoides anteriores, que con ellas vamos a recorrer el ala menor del efenoides y las alas mayores del efenoides, donde van a estar contenidos los lóbulos temporales. Pero lo importante es esta zona de aquí, celar, porque en esta zona de aquí, celar, cuando vemos la fosa craneal anterior y el límite de la fosa craneal anterior, esto nos va a permitir darle inicio a la fisura de Silvio, que contrario a lo que nosotros pensamos o a lo que muchas personas pensamos o pensábamos, la fisura de Silvio no comienza en su porción externa, sino comienza en una porción interna. Entonces, para esto Rotom dijo, bueno, mire, vamos a dividir la fisura de Silvio en dos porciones. Una porción superficial y una porción profunda. La porción superficial va a ser todo aquello que usted pueda ver sin lograr disecar la aracnoides. Por eso es que muchas veces, digamos, anatomistas deciden llamar a esta porción superficial no superficial, sino porción aracnoidea. Es decir, todo lo que uno logra ver de la fisura, tanto en su región, tanto en un abordaje subfrontal como en un abordaje terional, pero sin disecar la aracnoides. En este caso, en la fosa craneal anterior nos vamos a encontrar con el lóbulo frontal, acá en la fosa media nos vamos a encontrar con el lóbulo temporal y vamos a ver que el lóbulo temporal y el lóbulo frontal, digamos, crean un espacio que va bordeando el ala menor del efenoides. Ese espacio comienza paralelo a la emergencia de la carótida y paralelo a la apófisis clinoides anterior. Este punto va a ser el punto de inicio de la fisura de Silvio, pero solo en su porción superficial. Ahora no vamos a hablar de la profunda, solo de la superficial, o sea, la que podemos ver sin disecar la aracnoides. Ese punto rojo va a ser el inicio de la fisura de Silvio. Entonces, como esto aquí, digamos, estamos viendo el cerebro en una visión inferior, vamos a ver las dos cintillas olfatorias, los giros rectos, los giros orbitaris en su porción posterior, y vamos a ver que esto se correlaciona, el quiasma óptico y la emergencia de los nervios ópticos se correlaciona aquí con la emergencia de la carótida y con la apófisis clinoide anterior. Esto va a ser, digamos, que el inicio de la fisura de Silvio. Y sabemos que es el inicio de la fisura de Silvio porque hay una estructura que lo marca muy particular, y es que el estrío, la cintilla olfatoria se divide aquí en este punto en estría olfatoria lateral, medial, y estría olfatoria lateral. Esto va a contener unas estructuras muy importantes que son, por ejemplo, detrás de ella la sustancia perforada anterior y lateral a ella el quiasma óptico. Entonces podemos decir que si la fisura de Silvio comienza aquí, en esta zona, paralelo al quiasma óptico, paralelo a la emergencia de la carótida, paralela a la apófisis clinoides anteriores, pero por detrás de la cintilla olfatoria, vamos a tener que esta fisura, en su porción más superficial, va a tener un techo, va a tener una pared lateral, va a tener una pared medial y va a tener una pared posterior. Un techo que va a estar contenido por la sustancia, en él va a estar contenida la sustancia perforada anterior, que recibe el nombre por todas las perforantes que ingresan en ella, y por delante de ese techo vamos a tener, digamos que también conteniéndolo, las estrías olfatorias, al igual que el giro orbitario posterior, que va a estar casi que en la emergencia ya de la fisura de Silvio. Entonces la fisura comienza de la región más interna a la región más externa. Este primer recorrido le vamos a llamar tallo de la fisura de Silvio. Entonces, la fisura de Silvio superficial va a tener un tallo que va a comenzar aquí y va a terminar en la parte más externa de la superficie encefálica, pero todavía no vamos por ahí. Comenzamos aquí
paralelo a las clinoides anteriores. Aquí hemos disecado, digamos, diseccionado la sustancia perforada anterior para ver qué hay encima, y es importante saber esto porque encima de la sustancia perforada anterior lo que nos vamos a encontrar es con una estructura que nosotros pues en neurocirugía le llamamos central core, que básicamente es la pared lateral de la ínsula con todos los ganglios basales contenidos en ellas, el putamen, el globo pálido y los núcleos septales. Y esto también va a ser parte del techo de esa fisura silviana en su porción solo superficial, porque todavía no hemos hablado de la porción profunda. Solamente la superficial estamos recorriendo, bordeando la fisura de Silvio. Aquí vemos nuevamente en esta fotografía el quiasma óptico, vemos la cintilla olfatoria donde llega y ya sabemos que donde la cintilla se convierte en las dos estrías y vemos la sustancia perforada anterior, ahí en ese punto comienza nuestra fisura de Silvio. Obviamente aquí está abierta, digamos que en una visión en donde el encéfalo no estuviese, no estuviera abierta la fisura, solo viéramos el borde superior, el borde inferior, perdón, del lóbulo frontal y el borde superior y medial del lóbulo temporal. Entonces vamos bordeando la fisura y la fisura se va a ir saliendo, ese tronco va a ir saliendo hasta llegar a la emergencia de la convejidad del hemisferio, esa convexidad hemisférica. Y cuando llega ahí, pasa algo particular. Digamos, si todos están ubicados anatómicamente aquí, cuando la fisura termina por salir ahí, va ese tronco que venía de interno a externo, va a pasar a ser parte de la convejidad y va a dar tres ramas importantes. Entonces la fisura se va a convertir ya en una fisura que no venía, que venía en forma, digamos, interhemisférica, a convertirse su recorrido en antero-posterior. Pero antes de eso, cuando ella llegue aquí a este punto rojo donde tengo el cursor, va a dar tres ramas. Una rama anterior, una rama ascendente y una rama posterior. Entonces, la rama anterior, que va a ser esta, que coge hacia la parte más anterior, o también le llaman rama horizontal, va a dividir la parte más anterior del giro frontal inferior en dos porciones importantes, la pars orbitalis y la pars triangularis. Que la pars triangularis se va a contener entre la fisura o la rama anterior de la fisura de Silvio y la rama ascendente anterior de la fisura de Silvio. Y posterior a la rama ascendente anterior, entre la rama ascendente y la rama posterior, se va a encontrar la pars opercularis. Si todavía no lo logran ver claramente, entonces aquí la marcamos, la pars orbitalis, la pars triangularis y la pars opercularis. Simplemente opercularis porque es la que está más cerca del opérculo y va a comenzar a ser parte de todo el opérculo frontal, luego parietal y del opérculo temporal. Entonces, esa rama posterior, que también emerge del mismo punto, se va a ir de adelante hacia atrás en dirección diagonal y de abajo hacia arriba, buscando incluirse o invaginarse en el lóbulo parietal. Y esto va a ser lo que nosotros conocemos como la porción opercular de la porción superficial o aracnoidea de la fisura de Silvio. Entonces dijimos que la fisura de Silvio tiene una porción superficial y una profunda. Estamos hablando de la superficial, y que la superficial comenzaba paralelo a la carótida, emergía, daba las tres ramas y luego se iba hacia atrás. Aquí todavía no hemos abierto la fisura, no hemos mencionado ninguna estructura dentro de ella, ni ninguna estructura que esté contenida dentro de ella. Digamos que la fisura de Silvio en su parte más posterior está rodeada por un lóbulo o un círculo, ¿cómo se llama? Un surco y un giro. Ese giro lo vamos a describir más adelante, pero simplemente es para poder delimitar su parte más posterior, que es cuando se estrella con el giro que la abraza en su punto más posterior. Y finalmente en esta imagen lo que podemos ver es que el ápice de la pars triangularis, es decir, el punto más inferior de la pars triangularis, es el punto
más distante entre el ápex de la pars triangularis y el lóbulo temporal. Este es el punto más distante en el transcurso de toda la fisura de Silvio, y este punto se le va a llamar punto silviano anterior. En la mayoría de los abordajes a la fisura de Silvio, la disección está descrita de adelante hacia atrás, porque este punto permite mayor disección del valle de Silvio en la parte de anterior a posterior. Aquí simplemente entonces, ahora sí vamos a comenzar a hablar de la segunda porción o porción profunda de la fisura de Silvio, y vamos a comenzar a hablar con la misma fotografía que veíamos anteriormente. Entonces ya sabíamos que la fisura de Silvio comienza, digamos, los límites también son los mismos de la porción profunda, pero entonces en esta porción profunda, para ello ya vamos a separar los hemisferios cerebrales, los lóbulos cerebrales, el lóbulo frontal hacia arriba, el lóbulo temporal hacia abajo. Y lo que vamos a ver es la fisura en todo su recorrido, pero aquí solamente estamos viendo una vista antero-posterior. Y como vamos a hablar de la parte profunda, entonces en esta vista antero-posterior la vamos a dividir en dos visiones. Una que comienza también paralelo a la sustancia perforada anterior, paralela a la emergencia de la carótida y donde llegan las dos cintillas olfatorias, y esta porción profunda la vamos a llamar porción esfenoidal. Y le vamos a llamar porción esfenoidal porque va contenida en ella, o digamos, va bordeando el ala menor del esfenoides. Pero cuando llega a su porción más externa, que en ella se va a encontrar con la pared externa de la ínsula, aquí va a empezar a llamarse ya porción opercular. Simplemente opercular porque recibe el nombre del trayecto que va siguiendo del opérculo frontal y el opérculo temporal. De esta porción primera, profunda, que es la porción esfenoidal, podemos decir lo mismo. Aquí vamos a encontrar delimitada la cisura de Silvio, vamos a encontrar la sustancia perforada anterior, vamos a encontrar esta estructura muy importante de la cisura de Silvio, que la vamos a mencionar muchas veces, y es el planum polae, o el planum del polo. Y se llama así porque esta región anterior del lóbulo temporal no tiene ningún surco, ningún giro. Simplemente es una región completamente plana. Y esto nos va a dividir, entonces, más adelante, no sé si se trabó, ya. Esto nos va a dividir cuando veamos esta vista lateral de la cisura en su porción profunda. Miren, aquí en este punto vendría saliendo, digamos, la porción profunda esfenoidal, dando la vuelta para poder crear la porción profunda opercular, que es la que va a empezar a ascender en toda la dirección también de la porción más superficial. Y esta porción profunda opercular se va a describir o la vamos a estudiar en dos partes. Como lo decía anteriormente, cuando ella llega aquí al borde o al punto insular inferior, va a empezar a girar hacia atrás y se van a describir dos cosas importantes, o la vamos a poder dividir en dos porciones. Esa región profunda de la fisura de Silvio, pero ya en su porción opercular. Una primera porción que es esta, que era la misma que estábamos viendo en la imagen anterior de una vista antero-posterior, y esta primera porción es la misma, es el mismo planum polae, que es el planum del polo temporal, que se le llama así dado que no tiene ninguna fisura ni ningún giro. Y en su parte más posterior, los 2/3 posteriores a ella, que es la región opercular de la fisura, vamos a encontrar 3 giros importantes. Estos giros los vamos a llamar giros transversos. Entonces, aquí están sin señalar para que los podamos ver bien. El primero, el segundo y el tercero. Aquí ya los vamos a señalar. Están los 3 giros en amarillo, en azul y en verde. Entonces, giro transverso anterior, giro transverso medial, medio y giro transverso posterior. De los 3, el más importante, el giro transverso anterior. Y si vemos anatómicamente, los 3 giros van a tener 3 cisuras que los van a separar a cada uno de ellas, pero los 3 van a ir en una sola dirección, al punto donde tengo el cursor. Y esa dirección o ese punto le vamos a llamar punto insular posterior o retroinsular. Y ese punto es importante porque cuando quiere el neurocirujano acceder al atrium
de los ventrículos laterales, el atrium está directamente en relación anatómica con ese punto. Y la vía anatómica para llegar al atrium hay muchas, pero digamos que si quiere ser intra-silviana, debe serse o debe guiarse a través de estos tres surcos, de estos tres giros que nos van a terminar llevando al atrio de los ventrículos laterales. Entonces, esto, digamos que es la porción opercular. Simplemente la porción opercular tiene una porción opercular temporal y una porción opercular frontal y parietal. En la porción opercular frontal describimos las mismas tres estructuras que hay en el surco frontal inferior, y simplemente en la porción posterior de la porción opercularis frontal va a comenzar la porción opercularis parietal, que va a contener, o sea, va a ser de techo. Toda esta porción opercularis frontal y parietal va a ser de techo de la porción profunda de la fisura de Silvio. Estas estructuras que mencionamos van a ser el piso, y obviamente si hay un techo, hay un piso, deben haber dos paredes. Entonces hay una pared lateral, una pared medial, perdón, que va a estar que consiste en toda, digamos, el escudo de la ínsula. La ínsula va a estar ahí en la porción más profunda de la fisura de Silvio como un escudo, dividiendo, digamos, el hemisferio cerebral o la porción externa de la corteza en las estructuras internas que dentro de él van a estar contenidas los ganglios basales, acá en la parte interna. Entonces, digamos que ahí también se describen tres surcos importantes, y esos tres surcos nos van hay unos autores que dicen que esto ya es otra porción del Valle de Silvio, la porción más profunda, y la llaman porción insular. Simplemente porción insular porque estos tres surcos van a crear los límites internos laterales del Valle de Silvio en su porción profunda, y estos tres surcos van a ser el surco limitante superior, el surco limitante posterior y el surco limitante anterior. Va a formar especie de una pirámide o de un triángulo, y ese triángulo en él va a contener toda la ínsula. Por fuera de él va a estar contenido los dos opérculos y la fisura de Silvio en su porción profunda. Y importante que esta ínsula, digamos, esta estructura va a ser el quinto lóbulo cerebral. Entonces, esta ínsula tiene un surco central de la ínsula, que es este que aparece aquí en negro, y si hay un surco central de la ínsula, eso quiere decir que la ínsula se divide en una parte anterior y una parte posterior. Una parte anterior que va a tener unos giros cortos, que van a ser muy pequeños, aquí donde acabamos de señalar, y una parte posterior que va a tener unos giros largos. Digamos que esto lo vamos a ver a profundidad cuando hablemos de Central Core en otra ocasión, pero simplemente esto es importante definirlo porque hace parte de la cara medial de la fisura de Silvio. Finalmente, lo más importante, vamos a tener tres puntos de referencia anatómica. Un punto silviano anterior que va a estar en relación con el cuerno frontal del ventrículo lateral. Importante esto porque cuando uno quiere abordar el cuerno frontal a través de la fisura de Silvio, hay que buscar el surco limitante superior, el surco limitante anterior, y donde se unen los dos, en ese vértice, va a ser el acceso al cuerno frontal. En la parte posterior, digamos que vamos a encontrar el punto retroinsular, como lo mencionaba ahorita, o insular posterior. Y en la parte inferior vamos a encontrar el punto insular inferior. Importante este surco insular inferior porque ese surco insular inferior, ahorita cuando veamos el encéfalo con las arterias y las venas sobre él, en este punto la cerebral media, que viene de todas las estructuras que mencionábamos ahorita en la porción esfenoidal de la fisura de Silvio, viene bordeando todas las estructuras, digamos, de la porción esfenoidal, y aquí empieza a dar la vuelta para poder subir por la fisura de Silvio. Muchos autores dicen que en este punto se puede dar la bifurcación o la trifurcación de la arteria cerebral media. Aquí vemos simplemente la misma estructura. Bueno, además, aquí donde está el 1, decir que
ahora que se ve mejor este giro transverso, es el mismo giro de Hertz, en donde se encuentra el área auditiva primaria, la que nos permite pues convertir nuestra sensación auditiva en una sensación consciente. Aquí vemos la fisura de Silvio simplemente para ver en una visión lateral en su porción esfenoidal y dando la vuelta para cruzar y convertirse en su porción opercularis en su fase más profunda. Aquí vemos también la ínsula y los dos labios, el superior, el opérculo superior y el opérculo inferior, o temporal y frontal. Y lo que les decía, esta es finalmente la misma imagen del comienzo, pero con todas las arterias contenidas y todas las venas contenidas en ellas. Y esta imagen simplemente la colocaba para decir, para mencionar que en ella, por ejemplo, en la primera región vamos a ver la pars triangularis, su punto más inferior, que lo llamamos punto silviano, y que va a estar en relación con el lóbulo temporal, la parte más lejana del lóbulo temporal. El 2, el número 2, los giros cortos, los giros largos, pero lo más importante es esto, el 5, es la emergencia de la cerebral media, lo que les decía, el punto silviano anterior, el punto insular anterior, inferior, perdón, que va a estar en relación con la bifurcación, en este caso con la trifurcación de la arteria cerebral media. Entonces, ya definimos la fisura de Silvio. No sé si hasta ahí está claro, y no sé si el doctor Zorro quiere que digamos, comencemos o sigamos estos 10 minutos todavía con los lóbulos cerebrales y la superficie. Pues, sí, sigue estos 10 minutos y a las 7 terminamos. Ok, listo, profe. Entonces, en los lóbulos cerebrales, digamos, lo que vamos a intentar de definir es cuáles son sus relaciones con las estructuras anatómicas, cuáles son los surcos que hay contenidos en ellos y que son importantes, y cuáles son sus límites. Habíamos hablado de la fisura de Silvio porque era importante definir la fisura de Silvio para poder entender realmente cómo se dividían o cómo se correlacionaba esto con toda la división anatómica del encéfalo. Recuerden que al principio decíamos que el paradigma de la neurocirugía fue encontrar cuáles eran los surcos más constantes del cerebro y cuáles eran los surcos que no eran constantes en el cerebro. Finalmente se logró concluir que los tres surcos más constantes eran la fisura de Silvio en todas sus porciones que acabamos de revisar, y el surco parieto-occipital conjunto con el supracalloso, con el surco supracalloso, que es este que se describe encima del cuerpo calloso. Entonces, teniendo claro que esta es la superficie lateral del encéfalo, esta es la superficie medial, simplemente para mostrar el surco parieto-occipital, nosotros podemos encontrar un surco que se hace parte de los surcos secundarios desde el punto de vista de su constancia, que es el surco central. Y este surco central, o surco rolándico, es un surco que va a dividir conjunto con la fisura de Silvio el cerebro en varias porciones. Entonces, como todos sabemos, el cerebro tiene 5 lóbulos, pues el hemisferio tiene 5 lóbulos: un lóbulo frontal, un lóbulo parietal, un lóbulo temporal, y el lóbulo de la ínsula, y el lóbulo occipital. Esos 5 lóbulos van a estar divididos por unas referencias anatómicas o unos surcos muy precisos. Entonces, vamos a dividir en principio con base en estas dos estructuras, que era la cisura de Rolando y la fisura de Silvio, cuáles son esos límites. Entonces podemos comenzar aquí en la línea punteada amarilla con la fisura de Silvio, perdón, aquí con la línea amarilla con la fisura de Silvio, aquí con la línea, con la línea verde, la fisura de Rolando, y todo lo que va a estar por la fisura medial, por el surco medio, hacia adelante, va a ser lóbulo frontal, hasta el polo temporal. Entonces, el lóbulo frontal se va a extender desde el polo temporal hasta el surco medial o el surco de Rolando. Este surco va a ser importante porque divide el lóbulo frontal del lóbulo parietal
y el lóbulo parietal obviamente va a comenzar de este surco central hacia atrás, y el problema anatómico fue, digamos, como acá en la porción posterior, sabemos que debajo de la fisura de Silvio está el temporal, por encima está el frontal, y en la parte, en el tercio posterior está el parietal. Lo que no sabían los anatomistas era cómo dividir el parietal del occipital y el temporal. Entonces ellos lo resolvieron de una forma, digamos, algo al azar, pero porque no se encontraba ninguna referencia anatómica, dado que el lóbulo occipital no tiene ninguna estructura que le permita, de referencia constante, que le permitiera dividirlo. Entonces, al ver el encéfalo por la cara medial, se describe el surco parieto-occipital, que habíamos dicho que era uno de los tres más constantes, y simplemente se van a trazar, aquí ya vemos el límite lateral del lóbulo occipital, pero cuando veíamos el cerebro en su parte lateral, no sabíamos dónde estaba el límite. Entonces lo que hicieron ellos fue comenzar nuevamente. Ya sabíamos que esta era la fisura silviana, sabíamos que este era el surco parieto occipital, perdón, aquí quedó mal marcada la línea amarilla, y del surco parieto occipital a la muesca preoccipital, que simplemente era una fisura que se describe en la parte inferior del encéfalo, aquí exactamente donde tengo el puntero. Si ven que se forman como una invaginación de la corteza, esto se le llama muesca parieto temporo-occipital o muesca simplemente preoccipital. Se trazaba una línea imaginaria desde el surco parieto occipital hasta la muesca preoccipital, y esto iba a delimitar en su porción lateral el lóbulo occipital. Y luego, finalmente, lo que hicieron fue trazar una bisectriz desde la parte, el punto más posterior de la fisura de Silvio hasta la línea recta que se había trazado entre el surco parieto occipital y la muesca preoccipital, para poder delimitar entre qué era lóbulo temporal, que era todo lo inferior a ello, y qué era lóbulo parietal, que era todo lo superior a ello, pero que además iba desde la línea que se había trazado imaginariamente hasta el surco central, y por debajo su límite iba a ser la fisura de Silvio, y por detrás la bisectriz también imaginaria que se trazaba. Entonces todo esto iba a ser lóbulo parietal, todo lo que esté por delante contenido lóbulo frontal del surco central, todo lo que esté por debajo de la fisura de Silvio lóbulo temporal, y todo lo que esté por detrás de la línea imaginaria lóbulo occipital. Una vez definido eso, ahí estaba lóbulo frontal, lóbulo parietal, lóbulo occipital y lóbulo temporal. Ahora lo que faltaba era encontrar los surcos y los giros. Entonces, digamos que eso en su porción lateral. El problema era que los surcos y los giros en su porción medial no eran constantes. Entonces, desde el punto de vista filogenético y antropológico, como lo veíamos, mencionábamos al inicio de la presentación que lo que más se desarrolló al comienzo en los animales, digamos, hace 300.000 años, antes de la evolución, digamos, del ser humano, lo que se desarrolló fue toda esta porción de los ganglios basales y del giro del cíngulo, pero las demás porciones de la corteza no estaban desarrolladas. Esto permitió que toda la corteza empezara a plegarse alrededor de los ganglios de la base, lo que hoy conocemos como ganglios de la base, y creara en su porción medial una forma de C. Si vemos, toda esta organización está alrededor del cuerpo calloso, o sea, toda la corteza medial está alrededor del cuerpo calloso. Y esto permitió a los anatomistas, previo a definir los surcos y los giros, decir, hombre, en la porción medial, lo que vamos a decir es que simplemente hay dos estructuras en forma de C o en forma de herradura que van a conformar esa porción medial. Una primera estructura en forma de C, que va a ser esta, que va a ser la que está inmediatamente superior por encima del cuerpo calloso, que va a ser el giro del cíngulo. Pero para definirlo, dijeron, encima del giro del cíngulo vamos a encontrar el primer surco, el tercer surco constante de los tres, que son del 100% constante, que es el surco supracalloso, que es este que está aquí. Y este surco va a dividir el cuerpo calloso del giro del cíngulo. Ahora, el problema era encontrar hasta dónde llegaba el cíngulo, porque en sus porciones más posteriores no se sabía cuál era el límite. Entonces, simplemente comenzaron desde la parte más anterior hasta la parte más posterior a dividirlo, y encontraron que el giro del cíngulo en su porción superior, siguiendo la teoría de la C,
que es la formación del encéfalo en su porción central, conformaba este surco, que es el que nosotros conocemos como surco del cíngulo. Y este surco del cíngulo en su porción más posterior va a tener estos 3 giros que hacen parte de giros terciarios y constantes, porque son giros que son menos del 80%, digamos que son hasta el 80% constantes, no son constantes un 100%. Y estas 3 ramas que se van a convertir en giros va a ser, cuando llega a su porción más superior, el giro del cíngulo va a ser el giro eh, para central, el giro supramarginal y el giro subparietal, que es el inferior. Entonces, digamos que si uno mira este giro superior, yo creo que para terminar ahí, porque ya van a ser las 7, si uno mira este giro superior, que en él contiene varias estructuras, y siguiendo la anatomía de ese giro del cíngulo, sabiendo que aquí hay un giro eh, ¿cómo se llama? Paracentral, y aquí hay un giro supramarginal, en él se va a contener una estructura y va a ser el lóbulo paracentral. Este surco paramarginal en su porción lateral, es decir, en la superficie lateral, se va a correlacionar con el surco poscentral. Y este surco paracentral se va a correlacionar en su porción lateral con el surco precentral. ¿Esto qué quiere decir? Que aquí queda un lóbulo, porque es cuadrado, se le llama lóbulo, pero que además los anatomistas desde el punto de vista quirúrgico consideran que la continuación en la porción lateral, que son el surco central con los 2 surcos precentral y poscentral, conforman algo que ellos le llaman el lóbulo central. Por eso, para Roton no existen 5, sino 6 lóbulos cerebrales. Y en su porción más anterior, ahora sí ya para terminar, vamos a encontrar el giro frontal superior en su porción medial, que ahorita lo vamos a definir cuando los surcos y los giros, pero que en su porción basal, acá en la porción basal, se va a dividir, perdón, que acá en la porción basal se va a dividir en 2 surcos y 2 giros que van a ser el giro rostral superior, el giro rostral inferior, igual también hay un surco rostral superior, un surco rostral inferior, y que todos estos surcos se van a confluir en una sola estructura acá adelante, que en donde se va a unir el giro del cíngulo con el giro frontal superior, sí, en este caso ya no sería frontal superior, sino los giros rostrales con el giro paraolfatorio van a constituir un giro que se llama giro paraterminal, que va a ser esta estructura de aquí. Importante esta estructura porque aquí, en este punto, se encuentran la región basal de los ganglios de la base. Y a eso le denominamos anatómicamente funcional como núcleo accumbens. Ahí se va a producir la mayor cantidad de dopamina del cuerpo. Tanto así que en la neurocirugía funcional consideró en algún tiempo que al estimular este núcleo, es decir, esta porción frontal inferior, se podían alterar los estados de ánimos en los pacientes psiquiátricos. Entonces, digamos que en una segunda oportunidad vamos ahora a describir cada uno de los surcos y los giros para poder tener ya los referentes anatómicos y en un futuro la región temporal mesial. Bien. Muy bien, Nadim, muy buena charla. Y hay que seguirlas haciendo en ese estilo tan didácticas, estuvo muy bien. Gracias, profe. Felicitaciones, doctor Nadim, muy bueno. Sí, Nadim, Gracias, profe. Nadim, Gracias, doc. muy buenas, gracias, muy buena presentación, muy didáctica. Excelente. Muchas gracias. Gracias, doctor Vaquero. No, Que esté bien, profe. gracias, ya. Bueno, Bueno, hablamos. yo aquí entrando a Gracias a cirugía, todos. muchachos. Juan Hasta Manuel luego, Torres. doctor. Que esté bien. Bueno, feliz día. Chao. Juan Manuel. Juan, te está hablando ¿No? el profe Pateño. Profe, dígame, ¿Quién está en San José Centro hoy? ¿del ¿Quién estuvo turno? anoche? Yo Sí, estuve del anoche, turno. profe, yo estuve anoche. ¿Y cómo va todo? Bien, profe, el niño del hipomeningocele está bien, Sí. pues la idea es darle Ah, salida hoy. El señor de la columna de la doble marea también ahí está drenando bien. Falta el cultivo de lo que tomamos en cirugía para que se defina el antibiótico para hacerle el PHD. ¿aló? ¿Aló, me escucha, profe? Sí. Entonces darle salida, bueno. Sí, señor.
Bueno, hablamos, que les vaya bien. Bueno, que les profe, que vaya esté muy bien. Nos ¿Cuándo vemos, van a doctor operar Juan Homero. el Hasta tumor? luego, profe. ¿Cuándo van a operar el tumor del El área sábado, motora? el sábado. Ah, bueno, listo. Bueno, hablamos, que estén muy